Hoy vamos a seguir respondiendo a algunas preguntas. Algunas preguntas que surgen de todo lo que hemos venido viendo, examinando, ¿no? Y que tienen que ver con la situación actual. Tienen que ver con esto que ya hemos dicho en los vídeos anteriores. Y claro, son vídeos que no pueden durar mucho y no todo lo podemos decir, pero este vídeo de hoy es para responder preguntas y sobre todo para decir las cosas que no hemos podido decir en los 2, 3, 4 vídeos anteriores, porque claro, no se dice todo en ellos. Vamos corriendo y hay cosas que se quedan, que no se dicen a medias, pero son importantes, todo se entiende y todo sirve. Entonces vamos a aprovechar de responder una pregunta para sumar cosas. Vamos a ver algo sobre 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3. Aquello del fundamento que puso Pablo, ¿no? El fundamento. Y al mismo tiempo entonces vamos a aprovechar, ya que esta porción tiene que ver con los maestros y la enseñanza en la iglesia, la enseñanza en general de todos los temas de la Biblia, ¿no? Vamos a aprovechar también entonces para ir metiendo cosas ahí que serán las que no hemos dicho, no hemos visto en los vídeos anteriores. Bueno, empiezo con una pregunta como siempre. ¿Alguna vez alguno de ustedes tres, de ustedes cuatro, ha escuchado alguna vez un mensaje sobre 1 Corintios 3, aquello de los maestros, ¿no? Los llaman el doctor Oro, el doctor Hojarasca y el doctor Madera. ¿Ah? Y el otro doctor, es muy difícil a ese señor ponerle nombre, a ese maestro, es un maestro bíblico. Es muy difícil ponerle nombre porque es un maestro que destruyó. Yo en el blog y en otras partes desde hace muchos años lo hemos llamado el doctor destructor, el destructor, ¿no? Como tiene también, como llaman así, bueno, el libro de Kolbrin creo que llama al planeta X destructor, ¿no? Kolbrin, ese manuscrito, aparentemente una parte de origen egipcio, de 2000, 3000 años, pero no todo es egipcio. Bueno, el destructor. Y vamos a leer. ¿Ustedes alguna vez, retomo la pregunta, han oído predicar de eso? ¿Y quién lo ha predicado? Un pasaje un poco comprometido para maestros y pastores y obispos y todos estos que buscan la notoriedad. Bueno, allí, 1 Corintios 3, el versículo 12, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo, no dice Jesús solo, sino Jesucristo. El Salvador Mesías, el Mesías Salvador. Bien, el apóstol Pablo está diciendo que nadie puede poner otro fundamento en la predicación, en la iglesia. Entiéndase, a partir de ahora, la verdadera iglesia. Entiéndase el verdadero evangelio. Porque el mundo está lleno de muchos evangelios que hablan de Jesús y de Cristo y que utilizan este libro también. ¿Ah? Lo utilizan también. Este libro lo utiliza todo el mundo, hasta las cucarachas lo utilizan. Todo el mundo tiene que ver con el Señor. El Señor en este planeta no había absolutamente nada del Señor. Llegó el Señor y irrumpió en el planeta y contaminó con su palabra hasta el último rincón de la tierra. Desde arriba del cielo hasta abajo, el Hades, allí se habla del Señor. De otra manera, se tiene conciencia de Él. Bueno, no es nuestro tema ese.
Y el apóstol Pablo dice que él puso ese fundamento, lo puso él. Y el fundamento de la iglesia, el fundamento de la salvación, de la verdad toda, la doctrina, la teología, es Jesús. Cuando dice Jesús, entiéndase, por favor, entiéndase toda la doctrina, toda la teología que tiene que ver con su persona y con su obra. No es simplemente no solamente está diciendo el apóstol Pablo que el fundamento es Jesucristo, es decir, digan Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No, hombre, no. No, por favor, no podemos seguir tratando la palabra de Dios con esta falta de seriedad que abunda en la mayor parte de la cristiandad hoy en día. Eso incluye a los famosos doctores y profesores, así como maestros bíblicos, son de la Biblia. Y él dice que nadie puede poner ese fundamento. Es decir, la obra de la expiación. Ese es el fundamento, la expiación. Ese vocablo expiación lo hemos puesto desde hace muchos años ya, lo ha visto mucha gente. Ese vocablo expiación concentra, limita lo que es la obra de la salvación y la redención. Porque el vocablo expiación significa que una persona, un ser, un ente, ocupa el lugar de otro. Un ser va a ocupar el lugar de otro ser que es igual a él, idéntico. Esto tiene su importancia, ya lo van a ver. Y algunos van a quitar el vídeo, pero como nosotros no estamos por manita arriba ni nada de eso, a nosotros no nos importa, que tenemos más de 40 años en esto. Bueno, pues expiación significa, poniéndolo ahora en términos del Antiguo Testamento, que el hebreo aquel que era un pecador, como lo somos todos nosotros, ponía su mano sobre la cabeza del corderito y sus pecados pasaban a él y él moría. Él muere por los pecados. Dicho de una manera simplona, tampoco es nuestro tema entrar en eso nada más, no, de referencia, así, para que lo pueda entender todo el mundo. La Biblia se escribió para todo el mundo. No tiene nada de secretos, como quieren hacer creer algunos doctores, ¿no? Que se creen unas luminarias. Y ya saben que yo no lo digo porque no tenga los títulos, que también los tengo. Lo tengo que decir siempre, porque siempre hay alguien que dice que lo que ustedes saben ya, no lo voy a repetir. Bueno, entonces, aquella ovejita, aquel cordero, era la expiación. Los pecados del hebreo pasaban a él, a ese cordero, y ese cordero moría. ¿Por qué? Porque los pecados estaban allí. Eso era un símbolo, un simbolismo, un tipo, una representación de lo que después sería la realidad del tipo, la realidad del símbolo. El símbolo es una cosa que simboliza una realidad que vino después con Jesús cuando Dios mismo, Dios Padre, y también en los tiempos del Bautista, se oyó la voz, se escuchó decir, este es el Cordero de Dios. Pero ese Cordero de Dios no era una oveja, era una persona. ¿Por qué? Porque la expiación significa que uno asume, toma, carga los pecados, los errores, la rebelión de otro que es igual a él. Igual, tiene que ser igual. Eso es expiación, No lo confundan con redención, no lo confundan con salvación, porque por no respetar la fraseología bíblica, vale todo. Y por eso han nacido las grandes denominaciones. Uno de los problemas que hay es que, ¿por qué hay tantas herejías, tantas denominaciones diferentes, con una doctrina con respecto al Señor Jesús? Totalmente diferentes, distintas. Porque hay muchas personas que no son llamadas a la teología, a la elaboración de la doctrina, pero se meten a maestros. Por eso Santiago dijo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que van a recibir un gran premio por eso. No, recibiréis mayor condenación. Incluso,
quitan ese vocablo condenación, lo interpretan de otra manera, le cambian la semántica. Los de Juan 3:16, es aquellos de salvo siempre salvo, porque claro, dice, bueno, no quiere decir que no, es condenación, porque ha cambiado la palabra de Dios, la ha tergiversado. Ya empezamos a ver esto de los maestros, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Eso está repartido por toda la Biblia, eso de 1 Corintios 3, los 3 tipos de maestros que hay. Bueno, entonces, la expiación significa que uno igual al otro, uno de ellos que es igual al otro, carga con los pecados. Tiene que ser igual, si no, no existe la expiación. Es uno igual al otro el que toma la expiación. Por eso era necesario que Jesús, el Redentor, fuera un humano. ¿Cuál es la necesidad de que Dios tenga que venir en forma humana? Se tenga que humanar, asumir es la palabra correcta, asumir naturaleza humana. Pero ¿qué necesidad hay si Dios pudo haberlo hecho a través de un ángel? Que es una de las más graves herejías históricas, decir que Jesús es un ángel o un arcángel. Bueno, ya muchos ya no nos quieren ver. ¿Por qué no les interesa la verdad? Sino que tienen un apego de tipo emocional a su denominación que enseña eso, que Jesús es un arcángel. Entonces no aman la verdad, aman su denominación, tienen un apego de carácter emocional, van por catatimias, se dice en psicología, van por catatimias, ¿no? Reaccionan de manera emocional por un vínculo de ese tipo, que puede ser filial o puede ser un vínculo social, pero es un vínculo de carácter emocional, no matemático, no es un vínculo basado en el raciocinio, en la razón, en la verdad, sino de carácter emocional. Entonces, pues por eso no quieren saber nada de cualquier otra persona que diga que Jesús es un auténtico hombre, no un arcángel. Ni un hombre divinizado, como han hecho los mesiánicos, que creen en Jesús. No se dejen engañar en esto. Los mesiánicos dicen que Jesús sí es el Mesías, pero ¿saben quién es el Mesías para los mesiánicos modernos? Los modernos, los de ahora, los que tienen 1 o 2 siglos con nosotros aquí. Dicen que Jesús es un hombre divinizado, mitad hombre, bueno, un hombre normal además. Un hombre normal, pero que se le otorgó la deidad. No, la deidad no, porque Jesús no puede ser Dios, no es Dios para ellos, de hecho. No es Dios para ellos, no. Sino que recibió dones dones, virtudes de naturaleza divina, no deidad. No confundan. Una cosa es deidad y otra cosa es divinidad. En la Biblia. Y en los diccionarios también. En todas partes. Entonces, ellos dicen que Jesús es un hombre divinizado. No nació divinizado, sino que fue divinizado en la resurrección. Los otros enseñan que Jesús es un arcángel, el arcángel Miguel, que tomó naturaleza humana, dejó su naturaleza angelical, pero la recobró en la resurrección, dicen los ruselistas. Pero es igual. Haberle quitado la deidad a Jesús es una desglorificación y una descalificación de la expiación, que es lo que estoy explicando. Y por no entender el vocablo expiación bien, han hecho de Jesús un híbrido, incluso hasta con 3 naturalezas. Pretenden ponerlo como Dios, pero al mismo tiempo como ángel y al mismo tiempo como hombre. No, ese no es el fundamento de la iglesia. Este es el resultado de lo que vengo diciendo sobre lo que dijo Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Pero Jesucristo, hombre, verdadero hombre, que asumió naturaleza humana verdadera en el vientre de la bendita Virgen María, la Virgen Madre, la Madre Virgen. Sí, era virgen, concibió a Jesús en su vientre, siendo virgen. Algo que no pueden aceptar, repito, los mesiánicos particularmente. Bueno, entonces, ojo, y respetan a la Madre del Señor. La irrespetan.
No se trata de que la estemos adorando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que ya de entrada la irrespetan desde el momento en que dicen que el Señor, el Hijo de Dios, no asumió naturaleza humana verdadera en el vientre de una virgen, Miriam la Virgen. Algo profetizado desde el Antiguo Testamento, que estaba ya en la Septuaginta. Sépase que los autores judíos, completamente judíos, de la Septuaginta, de la Biblia griega, la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, eran judíos. Y ellos entendían bien la doctrina que allí estaba. Por eso, cuando sacan el Antiguo Testamento del hebreo para ponerlo en griego, ponen virgen. Claro, porque ellos sabían cuál era la doctrina, la ponían claro. Bueno, dejamos eso ahí también. Así que el fundamento es un verdadero hombre. Cualquier otra creencia, denominación, grupo eclesiástico, grupo cristiano de fe, que no respete lo que Pablo dijo en cuanto a Jesús, verdadero hombre, que asumió, no que Dios se hizo hombre. Ese es otro error, tanto mesiánico como de corte protestante o evangélico. Dios no se ha hecho hombre. ¿Cómo dicen eso? Entonces desapareció Dios, la deidad del cielo, del cielo no, de todo el universo. No ha desaparecido. Porque quien se encarnó fue la segunda persona de la triunidad, la segunda. Esa persona, el Hijo de Dios, que aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahvé, el arcángel no, el ángel de Yahvé. Ese que aparecía así en el Antiguo Testamento, como ya hemos explicado en vídeos y en el blog, ese asume naturaleza humana y María, verdadera, completa naturaleza humana. Es verdadero hombre y es verdadero Dios, pero no es Dios haciéndose, sino que la segunda persona asume en sí, adopta en sí la naturaleza humana verdadera. No es que la segunda persona, toma un cuerpo así como los demonios, ¿no? Cuando se posesionan de otra persona, ¿no? Entonces ahí hay dos personas, la persona del demonio y la persona en la cual ese demonio ha entrado. No, eso no pasó en Jesús no hay dos personas, es una sola persona aquí en el Hijo de Dios, que tiene dos naturalezas, perfectamente distinguibles y verdaderamente asumidas en su persona. Es verdadero hombre y es verdadero Dios. La iglesia, la denominación, el grupo eclesial, que no tenga esta doctrina, sálgase de ahí, sálgase, porque ha desvirtuado la encarnación de Cristo. Ha desvirtuado el concepto de expiación, que es lo básico. Expiación. Uno igual a otro. Un arcángel, un ángel, un ser divinizado, mitad Dios, mitad hombre, y todas esas falsas herejías, no puede ser sustituto de un humano. Porque quien pecó en el Edén fue un humano. La sentencia cayó sobre un humano perfecto. La expiación la ha de obrar un humano también. Y un humano ha de cargar con la sentencia de muerte eterna. Expiación. Entonces el que vaya a expiar tiene que tener la mismísima naturaleza del que cayó, de aquel sobre el cual recayó la sentencia. Entonces como consecuencia hay una redención. Hay una redención y de allí la salvación. Cualquier denominación que no tenga esto, la que sea, con cualquier grupo, sálgase, no se arriesgue. Una cosa que siempre me ha llamado la atención es que ni la iglesia de Roma, yo no soy romano, puedo ser católico, pero yo no soy romano, no soy vaticanista, no soy papista, pero me asombra ver que ni la iglesia de Roma desvirtúa la figura de Cristo, como han hecho así grupos que salieron después de la Reforma,
y algunos recientemente en el siglo XVIII, XIX, sí, han desvirtuado la persona de Jesús completamente. Con ello lo desglorifican. Bueno, hay alguien muy contento con todo esto, que siempre ha querido desvirtuar la persona misma de Dios. ¿Quién? El diablo. El diablo quisiera ocupar ese lugar. Sí, eso es bíblico. Acuérdense de lo que está dicho en Ezequiel. Por ejemplo, ¿no? Subiré y me pondré al lado de... ¿Al lado de quién? Al lado del trono de Dios. ¿Pero quién estaba allí? Bueno, el Padre y el Hijo. Me pondré al lado. No dice la Biblia como creen en la cristiandad, porque sus pastores no se lo enseñan. Que Satanás quería quitar del trono. Me voy a poner yo. No puede, porque desde el momento en que trate de hacer eso, que eso no se puede hacer, porque ónticamente es imposible. Desde el momento que haga eso, el mismo diablo desaparece. ¿No se han dado cuenta de eso? Bueno, yo se los he dicho, de Dios se puede aprender mucho y están distraídos, como vamos a ver aquí ahora. Así que el fundamento lo puso Pablo. Jesucristo, Jesús el Salvador, aquel que nació de María, que fue concebido en María, y que el ángel previamente le había dicho a José y a María, le había dicho, su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el hombre, el que nació en el vientre de María, de la bendita Virgen María, y Mesías, el ungido de Dios. Jesús y el ungido de Dios, ahí están. Verdadero Dios, verdadero hombre, no un híbrido. La iglesia, las iglesias, denominaciones, por mucha alfombra roja que tengan, por mucho piano de cola que tengan, por muchos doctorados que tengan, señores, se pierden si tienen una doctrina que no sea esta de Pablo. La gran pregunta es, ¿y quiénes fueron los fundadores de esa denominación? O de ese pequeño grupo de corte cristiano, que dice que es cristiano, que utiliza la Biblia y sobre todo critica a Roma. Después, cuando nosotros, nuestra doctrina, nuestra cristología, la hemos heredado de Roma. Muchos cristianos, por favor, es que tengo que decírselo, señores. La mayor parte de la cristiandad se piensa que hubo que esperar al siglo XVI, o XVII, XVIII, para saber que Jesús era Dios, para saber que somos salvos por fe. Señores, si nuestra doctrina en la cristología la hemos heredado nosotros de Roma. Es que eso tampoco lo inventó Roma. Es que eso viene del siglo II, siglo III, siglo IV. No lo saben, no lo sabían. Yo no soy papista ni soy romano. No asisto a un templo católico. Pero hoy digo la verdad tal cual. Al pan, pan y al vino, vino. A cada quien lo suyo. Justicia, señores, justicia. Que no hay justicia ninguna entre nosotros, ninguna. Bueno, entonces esa doctrina la hemos heredado de ellos, la hemos aprendido, si nosotros no la hemos inventado. Señores, si eso viene de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, si eso está escrito en los documentos históricos. Y se fue, bueno, poniendo por escrito a través de la historia. Pero nadie ha venido aquí ahora, hace 100 años, 200 años, a decirnos cómo tenemos que ser salvos y esas cosas. Bueno, eso es importante, muy, muy importante. Aquí aprovecho para decir algo que tenía que haber dicho en los vídeos anteriores y no se dijo, pero la pregunta saltó. Yo se lo voy a decir, porque claro, allí no estábamos hablando de ese tema, pero ahora aprovecho para que ustedes vean lo cuidado que hay que tener con los maestros hoy en día, sobre todo los grandes, cuando te esgrimen todos los títulos, ¿no? Y uno lo apabullan a uno se queda así, dice, bueno, yo soy un hermanito de iglesia, de banco, no puedo abrir la boca, porque mira, me dan. A ver, yo dije que todos estos señores que van poniendo fechas sobre la venida de Nibiru y no vienen en sus fechas, casi todos en los noticieros, o van hablando, o insinúan, ¿no? Dejan caer por allí. Bueno, pronto, ya viene esto y lo otro.
y vuelven a poner otra y otra y se equivocan. Y ahí van las ovejitas entretenidas. Ay, ahora acaban de decir que en septiembre. Ahora acaban de decir que en julio. Sí, sí. Ahora acaban de decir que en mayo. Y así desde el tiempo de las trompetas, ¿no? Aquello de las trompetas que ya... Bueno. Entonces, y yo dije que si eso se hubiese hecho en los tiempos del Antiguo Testamento, la persona hubiese sido lapidada, pero rápido, ¿eh? ¿Por qué? Porque en Deuteronomio se encuentra una ley que había que cumplirla. Es una ley de justicia, no es una ley ritual. Que si se levantaba una persona que decía que era profeta y con mensaje de Dios, y en algún momento pronosticaba algo, anticipaba algo, decía algo que tendría que cumplirse en el futuro y no se cumplía, era considerado un falso profeta. Con que le hubiese ocurrido a esta persona una sola vez, era suficiente para lapidarlo, porque era un falso profeta. Y así está registrado en la historia, además, es histórico. Así pasó. Hoy en día no, hoy en día pueden ir diciendo lo que les da la gana y luego dicen, bueno, yo hablaba a título personal. Sí, eso se parece mucho. Después critican al Papa cuando habla ex cátedra. Cuando el Papa se equivoca y cuando no se equivoca, ¿no? Porque siempre cuando el Papa habla ex cátedra, lo que diga, eso es ley. Y entonces se lo criticamos. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que diga cosas cuando se equivoca y cuando habla ex cátedra no se equivoca? Le digo, bueno, lo mismo que están haciendo los bautistas, los reformadores, los mesiánicos, los evangélicos en general, ¿no? Están profetizando cosas, van a los programas, van a la televisión y dicen una cosa. Y después cuando no se cumple, y ustedes se lo sacan, le sacan el trapito sucio, dicen, bueno, yo hablaba a título personal, o sea que me lavo las manos, vaya ustedes. Yo eso no lo decía como que si fuese algo cierto. Entonces cállate la boca. No estés haciéndole creer a la gente cosas que después te retractas. Todos estos. No tengo en mente a una persona. En todo caso, tengo varias. Bueno. Y también dije que eso era igual en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que no es igual en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Alguien lo sabía en la iglesia?